Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae. Les recuerdo que tienen que ir leyendo el texto este que dijimos de la Congregación de la Fe, el de oración y formas, que hay que irlo entregando ya cuanto antes. Bien, dejamos ya todo lo referente al pecado original. Habíamos indicado los textos fundamentales, el de Romanos 5:12, el de 1 Corintios 15. Habíamos hecho referencia también al final a este texto de Efesios 2:3, un poco esas referencias que hacía San Pablo, que no son tan directas como los otros, pero también son importantes. Y pasamos ahora a una parte final del tema, bueno, dentro de este apartado de la terminología que emplea San Pablo. Esto lo vamos a pasar más rápidamente porque esto, por una parte, tiene más que ver con lo que sería la materia de gracia y por otra parte es una referencia a multitud de textos bíblicos, con lo cual esto simplemente es saber un poco lo que significan estas palabras. Se pueden buscar luego en la Sagrada Escritura estos textos, pero la idea es quedarnos con esta, digamos, con una visión de conjunto. Fijaos que lo primero que tenemos que notar al hablar de la salvación que nos trae Cristo es el aspecto de novedad. Y aquí hay multitud de textos donde se compara la situación del cristiano con una nueva creación. No porque la primera sea mala, sino que ha quedado dañada por el pecado. Se ha quedado dañada por el pecado, no porque las esencias de las cosas hayan cambiado por el pecado del hombre, sino porque la situación de desorden interior del hombre le impide emplear correctamente bien esas cosas. Lo que pasa es que si hablamos ya de esta segunda creación o nueva creación, se habla de una vida nueva en Cristo, se habla de la participación de la naturaleza divina. Fijaos la terminología, os lo pongo en griego, theías kononoifíseos, literalmente ser parientes o ser comparticipantes de una physis, de una naturaleza divina. Todas las expresiones de San Juan y San Pablo sobre la nueva filiación o el ser hijos de Dios, el tema de un hombre nuevo, de un nuevo nacimiento. Aquí entraría todo lo referente además al bautismo, toda la terminología esta de regeneración, de renovación en el bautismo. Y también fijaos que en la Eucaristía, en algunos textos bíblicos, sobre todo de San Juan, en el capítulo 11 de la Carta a los Corintios, se ve la Eucaristía en ese sentido como algo nuevo que nos trae. Por otra parte, esta nueva creación tiene unas consecuencias éticas y morales, porque de hecho en muchos de estos textos que he indicado, San Pablo, por ejemplo, hace referencia a esto, pero para decir inmediatamente que, puesto que el cristiano tiene esta nueva vida, esta nueva realidad, tiene que actuar conforme a ella. Un poco el actuar nuestro tiene que ser adecuado a lo que somos. Y por otra parte, esta nueva creación se orienta a la vida eterna, a los cielos nuevos y la tierra nueva. Bien, esto un poco respecto al aspecto de novedad que trae Cristo. Pero hay otros términos que se utilizan también mucho. Los términos que tienen que ver con justicia y los términos que tienen que ver con gracia. Vamos a fijarnos un poco en las palabras que hay en este sentido. Ante todo, el adjetivo justo, dikaios, que se emplea muchísimo, fijaos, hay 79 veces en el Nuevo Testamento, está muy repartido como adverbio, en el sentido de hacer algo justamente, ahí aparece solo 5 veces, y en los 70 está traduciendo el término hebreo sadik, que era justo. Si lo exceptuamos, o sea, con la excepción en el Deuteronomio de 4:8, donde sadik se refiere a la ley de Dios, siempre se está refiriendo a personas, sea para los seres humanos o sea para Dios. En el Nuevo Testamento tiene un uso más amplio. O sea, yo digo, en el Antiguo Testamento, salvo ese texto del Deuteronomio, es siempre para personas. En el Nuevo Testamento se aplica también más a cosas. Se habla de un juicio justo, una sangre justa, un mandamiento justo, una obra justa, un camino justo, un alma justa. O sea, es más amplio la manera de utilizarlo en el Nuevo Testamento. Y cuando aplicamos justo a personas,
Lo que quiere decir es que esa persona, en lo referente al derecho y a las costumbres, responde a las exigencias de los otros y a los mandamientos divinos. Los justos, en plural, sería un poco el sentido de las personas piadosas del Antiguo Testamento. Fijaos que en singular se aplica a San José, a Abel, a Juan el Bautista, a Simeón. A veces se habla de justo y de fiel. Bien, aquí tenéis toda una serie de textos. Por supuesto, también se aplica al mismo Dios y a Jesucristo en su pasión. Eso respecto al término justo como adjetivo. Si nos fijamos en el término justo como sustantivo, o sea, la justicia, más de la mitad de las veces aparece en San Pablo, y de ellas, unas 33, están simplemente en la carta a los romanos. Aquí hay que mirarlo con atención porque en el griego profano, tenía el sentido de justicia legal, de rectitud en el ámbito de una virtud. Acordaos que en la organización que hace Aristóteles de las virtudes, la justicia tiene un aspecto fundamental. Mientras que en el Antiguo Testamento la idea fundamental es que la justicia es un don de Dios. En el Nuevo Testamento también aparece ese sentido con referencias al Antiguo Testamento. Por eso, Sedec, que sería la justicia, lo que designa es cómo actúa Dios respecto a los hombres. O sea, no es que haya una norma ulterior, como si fuera una idea platónica, a la cual Dios tiene que conformarse, sino que el mismo modo de actuar de Dios va a ser la justicia. Esto lo veremos especulativamente, como hay que entender, ya lo comenté algo, el entendimiento y la voluntad en Dios, pero la idea básica es que lo que hace Dios, esa es la clave de la justicia. Ya veremos que no va a ser algo arbitrario. En San Pablo, este término, justicia, se va a relacionar con el acontecimiento central de la salvación, la muerte y la resurrección de Jesús. O sea, la justicia no es un atributo moral de Dios y del hombre, sino es un elemento esencial que hace que el hombre sea aquello que debe ser. O sea, es un don que tenemos de Dios gracias a la entrega de Cristo. Por eso entendéis que se va a contraponer la justicia de la ley a la justicia de la fe. Porque cuando una persona cree en Cristo, entonces se une a Cristo y recibe aquello que Cristo ha hecho. Por tanto, recibe la justicia que Cristo nos ha ganado con su muerte. Mientras que si uno, en el Antiguo Testamento, cumplía la ley, lo que le permitía estar unido a la justicia de Dios era la ley, mientras que en este caso es la fe en Jesucristo. Y es un poco estas contraposiciones que presenta San Pablo. San Pablo explica que la justicia por la fe es conforme a la Escritura, pone el ejemplo de Abraham. También aparece en San Pablo la expresión justicia de Dios, dikaiosine theou, que sería como un resumen de todo lo que Dios ha hecho. O sea, todo lo que Dios ha realizado está resumido en la expresión justicia. Y esto se ha cumplido por la muerte de Cristo en la cruz. Por eso, esto es lo que no reconocieron los judíos. Los judíos se negaban a aceptar una justicia distinta para judíos y gentiles, mientras que ahora queda claro que la justicia, por lo que viene, no es por reconocer o dejar de reconocer la ley, sino por reconocer a Cristo, con lo cual ya no hay distinción entre judíos y gentiles. Ese es el motivo por el cual no hay distinción entre judíos y gentiles. Claro, pensadlo, si reconocer la ley es lo que distingue que uno sea judío y que otro sea gentil, ¿hay qué falta hacia Cristo? Ninguna. Ahora, si resulta que la justicia me viene por la fe en Cristo, ya el reconocer la ley o dejar de reconocerla es algo completamente secundario. La clave es reconocer a Cristo. Sí, por supuesto, tú reconocerás la ley en cuanto que reconoces que el Antiguo Testamento es de Dios, bien, o sea, toda esa serie de cosas, pero no en el sentido que la ley de Moisés sea lo que causa la justificación, sino que quien la causa es Cristo. Eso es un poco lo que está expresando aquí San Pablo. Aparece también la expresión camino de justicia, viendo un poco como la manera de actuar del Señor, que es el programa de Jesucristo, por así decir, pero al mismo tiempo también es una exigencia para los hombres. Y luego, muy interesante, el término el verbo dikaio, justificar.
Fijaos que es uno de los verbos que se llaman factitivos en griego porque tiene la omicron omega, que se contrae en la omega con el acento circunflejo, y estos verbos se caracterizan porque realizan lo que significan. Es decir, el verbo dikaio quiere decir hacer justo. Por ejemplo, de otro término, de leukos, que es blanco. El verbo leuko quiere decir blanquear, pintar una pared de blanco, y así sucesivamente. Fijaos que esto, por ejemplo, es muy claro luego nos saldrá, cuando en el Ave María el ángel denomina a la Virgen Santísima que jaritomene. ¿Qué verbo utiliza ahí? El verbo jaritó. Jaritó es el verbo que viene de la raíz haris, que es gracia, con lo cual, igual que de leucos, leucó es blanquear, pintar de blanco, de haris, el verbo es jaritó y quiere decir hacer agraciado, o sea, llenar de gracia, transformar conforme a la gracia. El verbo dikaio quiere decir hacer justo, transformar a alguien en justo. O sea, no es simplemente que lo mires desde fuera, sino que tú realizas una acción que cambia el objeto de esa acción. Por tanto, dikaio, transformar en alguien justo. Bien, aquí tenéis una serie de usos que hay. Y luego los términos que tienen que ver con la gratuidad, el principal es haris. Este término, fijaos, sale bastante, 156 veces en el Nuevo Testamento, aunque en los Evangelios solo 8. El significado es muy amplio porque en el paganismo indicaba un montón de cosas, condescendencia, gratitud, encanto, belleza, o sea, es una multitud de cosas. En San Pablo se emplea, por ejemplo, para referirse a su vocación, para referirse a la recepción del mensaje. Se contrapone la sabiduría de la gracia a la sabiduría de la carne, o por ejemplo la visita de San Pablo a una comunidad es una visita de la gracia, digamos así como en el sentido de que cuando llegaba San Pablo pues iban a poder tener los sacramentos, la predicación, todas estas cosas. Y en ese sentido había antecedentes en el Antiguo Testamento. También en los Hechos vemos aplicado este término al discurso de Esteban, cuando se habla de Moisés o cuando se habla de la visita de Apolo, que fue una gracia. Y otra cosa fundamental, y es que la moral se fundamenta en la gracia, porque hay una relación entre la gracia mostrada por Dios y por Cristo y la respuesta de gracia de la comunidad, que por ejemplo se significa en la colecta. Fijaos que esto es interesantísimo porque esta es la clave del planteamiento de la moral, y por eso Santo Tomás, cuando plantea la moral tal como está en la Prima Secunde, la gracia es uno de los elementos que nos hace falta para poder cumplir los mandamientos. O sea, acordaos, ese esquema tenemos que tenerlo siempre presente. Los que hicisteis el curso pasado, el seminario de Santo Tomás, maestro espiritual, lo vimos. La clave de la moral es el fin, que es llegar a la unión con Dios, llegar a la felicidad eterna. Para ese fin hay unos medios. Esos medios tienen que ser, ante todo, unos actos humanos que tienen presente las pasiones. Para realizar esos actos habitualmente nos hacen falta las virtudes, que es la moderación que hay en las pasiones, tanto virtudes teologales como las virtudes cardinales. Pero para poder realizar todo esto hay unas causas externas, que para Santo Tomás es la ley, y unas causas intrínsecas, que para Santo Tomás es la gracia. Fijaos que para Santo Tomás, cuando habla de la ley, enlaza ley y gracia, porque la ley nueva, la ley del Nuevo Testamento, ya es la gracia del Espíritu Santo. Por eso, diríamos, el final de las cuestiones sobre la ley enlaza inmediatamente, o sea, al final de la cuestión 108 de la Prima Secunde habla del contenido de la ley nueva, precisamente el último artículo es en torno a los consejos evangélicos, y ya en la 109 habla de la necesidad de la gracia, para qué es necesaria la gracia. Entonces, esto es muy importante porque para poder cumplir los mandamientos hace falta la gracia de Dios. O sea, Santo Tomás tiene presente que para que podamos cumplir los mandamientos tiene que ser el mismo Dios el que nos mueva, el que nos dé esa inclinación interior. Por eso así es como hay que plantear, o sea, la gracia no puede separarse de la moral, y la moral no puede separarse de la gracia. Bien, esto respecto al término haris, por aquí se podrían decir muchísimas más cosas, pero aquí estamos simplemente como desplegando este mapa. Otro término en el campo de la gracia es el término carisma. Esta palabra, fijaos, solo aparece 17 veces
en el Nuevo Testamento y todas las veces que aparece es en las cartas de San Pablo. El empleo más típico es el de un don particular, que presenta, que aparece sobre todo en la primera comunidad de Corinto, para, tratar de poner un poco de orden en el circo que se había convertido aquello por los carismas o supuestos carismas. Fijaos todo lo que explica y tiene cosas divertidísimas. Parece que ahí los años no, pasan los siglos y todo sigue igual. O sea, cuando dice San Pablo, si hay alguno que entre en vuestra comunidad cuando estáis profetizando y no hay quien lo explique, pensará que estáis locos. Lo cual es, y eso sigue pasando todavía hoy. O sea, algunas reuniones carismáticos uno desde fuera puede entrar y pensar que están locos. O sea, pero que eso ya lo había dicho San Pablo. O sea, no es una cosa del Santo Oficio de la Inquisición, no es que lo había dicho ya San Pablo en el capítulo 14, y por eso fijaos cómo San Pablo reconduce, o sea, acepta el que haya estas manifestaciones más o menos llamativas, pero las reconduce todas a la caridad. O sea, dice, bien, puede darse todas estas cosas, pero el camino mejor que os voy a mostrar es la caridad. La denomina también carisma, pero es evidente que la caridad está muy por encima de todos estos carismas. Porque fijaos, y esto luego la reflexión teológica lo dejó muy claro, cualquiera de estos carismas no santifican. O sea, el que uno, tenga el don de lenguas, podrá santificar por la pesadez y que al otro, por aquello de aguantar los defectos del prójimo, pero, no es que en sí mismo, si uno tiene don de lenguas, como mucho ejercitará la lengua, pero no es que vaya a tener un aumento de gracia santificante, o el don incluso de curaciones o lo que sea. Lo que santifica es la caridad. Por eso puede decir San Pablo que este es el camino mejor, la caridad. Habla de fe, esperanza y caridad, y ese es esto es lo que luego en teología se va a presentar cuando se diga que la causa del mérito es la caridad, y para que un acto sea meritorio tiene que depender del amor a Dios, que se extiende al amor al prójimo. O sea, por eso una persona que tenga el determinado carisma, por eso no va a ser ni más ni menos santa. O sea, y luego también otra cosa muy interesante. Esto no aparece tanto, esto lo recordó la Iglesia a lo largo de los siglos, y es que en recibir carismas no es como recibir un carácter sacramental que es permanente, ni como recibir un encargo que es permanente. O sea, porque esto puede pasar mucho. O sea, no es que yo recibo el carisma de la profecía y ya soy profeta. No, usted profetizará de vez en cuando profetice. Pero no es que tenga ya el cargo de profeta. O sea, un carisma no es un nombramiento, solo que en lugar de firmar el obispo lo firma el Espíritu Santo, no. O sea, es otra cosa distinta. Quiere decir una determinada acción para poder realizar una determinada cosa, y ni muchísimo menos es como el carácter sacramental, que uno ya queda marcado por ese carisma. No, eso son cosas completamente distintas. Y luego fijaos también, la terminología de carisma se extiende a lo que se denomina pneumática, literalmente cosas espirituales. Pero esto va a ir luego por otra dirección muy diferente, que es el tema de los dones del Espíritu Santo. Fijaos, aquí toda la reflexión acerca de los dones del Espíritu Santo se basaba en el pasaje de Isaías 11, donde se habla de los dones del Espíritu Santo que reposarán sobre el Mesías. Y eso sí que los tiene todo cristiano. Eso es una cosa que Santo Tomás profundizó muchísimo y se dio cuenta de que era básico, por lo siguiente. Santo Tomás va a entender los dones del Espíritu Santo, repito, esto lo vimos también el curso pasado en el seminario sobre la vida espiritual en Santo Tomás, en cuanto que son disposiciones para que nosotros nos dejemos mover en todo por el Espíritu Santo, pero no para hacer cosas raras, sino para vivir la caridad, para salir al paso de dificultades que tenemos en la vida cristiana, para comprender mejor la fe, y con una cosa además muy clara: si los dones del Espíritu Santo actúan a modo de un instinto, tú no tienes que ser consciente de ellos. Aquí lo que pasa es que toda la tradición jesuítica armó un follón monumental con el tema de discernimiento de espíritus, porque hay que decir, los dones del Espíritu Santo no se disciernen, es que tú no te enteras de que los tienes, simplemente están actuando. O sea, no es que, por ejemplo, si actúan a modo de instinto, cuando tú haces la digestión, no es que tengas que estar siendo consciente de que estás haciendo la digestión, no, eso funciona solo, ahí no hay que, ahí no entra para nada
la conciencia. Cuando se habla de discernimiento de espíritus, se está refiriendo en la Escritura a cosas que son especialmente llamativas, a carismas o a cosas que se dan en la vida espiritual. Pues no sé, si alguien está en no sé cuántas moradas, sale volando, alguna cosa de ese estilo, bien, a eso habrá que discernirlo. Pero el que tú actúes por el don de consejo, simplemente actúas por el don de consejo del Espíritu Santo y ya está, no hay que dar más vueltas. O sea que, por eso, con el término discreción de espíritu se ha armado a veces un follón monumental, porque por una parte querían discernir cosas, y Santo Tomás era muchísimo más claro. La voluntad de Dios la sabemos porque está en la Sagrada Escritura. Otra cosa es que tú te inventes que para ti la voluntad de Dios es no sé qué, bien, te puedes inventar lo que te dé la gana. O sea, lo que es la voluntad de Dios son los mandamientos, son los consejos, etc. Luego lo otro puedes dar vuelta, porque además, fijaos que esa es la excusa perfecta para saltarse los mandamientos o para saltarse la justicia. Esto se lo observaba alguna vez con cierta guasa Melchor Cano, este grandísimo teólogo dominico que a los jesuitas no les podía ver ni en pintura cuando comenzó la compañía, diciendo, es muy curioso, resulta que ahí pone el caso en Roma, cuando estuvimos, tuvo que moverse bastante por los cargos que tuvo, entonces vio algunos de los primeros dirigidos de la compañía. Entonces resulta que en Roma había un clérigo español que había estudiado medicina y estaba en Roma ejerciendo la medicina, se entiende cobrando, claro, no le iba a ejercer gratis. Pero al mismo tiempo tenía en España dos beneficios, o sea, digamos, dos cargos eclesiásticos que le obligaban a residir en España, porque si no, no estaba cumpliendo la residencia. Pero como había hecho los ejercicios espirituales y había discernido que tenía que seguir en Roma, no estaba atendiendo los beneficios, sino que aquí había puesto como un fámulo, un encargado, para que lo hiciera. Y los jesuitas le decían que, bueno, que no era una cosa perfecta, pero que se podía seguir. O sea, que con la excusa del discernimiento estaba haciendo lo que le salía de las narices. O sea, todas estas cosas, digamos, son bastante... O sea, esto se ha repetido bastante a lo largo de la historia. Por eso ya digo que el discernimiento de espíritus, tal como está en la Escritura, o tal como tenéis en la tradición monástica o en la gran tradición teológica, es para cosas que son más bien de tipo extraordinario. Para las otras cosas tenemos los mandamientos. O sea, mire usted, si usted es clérigo y usted tiene un beneficio, tiene que residir en el sitio donde está, y ni discernimiento ni gaitas. O sea, no es que el Espíritu Santo te pueda dispensar de cumplir tus obligaciones. Eso es lo del quietismo, ¿no? Yo como tengo el Espíritu Santo, que barra el otro, porque yo ya estoy en no sé qué estado de contemplación y ya no puedo cumplir. O sea, porque al final lo que pasa con el discernimiento es eso, que es la excusa para hacer lo que cada uno le salga de las narices, por decirlo suavemente. O sea, por eso digo que la terminología esta es importante, y aquí ya desde el punto de vista sistemático, aunque esto no lo podremos ver todo porque evidentemente ya sale fuera de la materia, acordaos que en el tema del Espíritu Santo lo realmente importante es vivir conforme a los dones del Espíritu Santo. Los carismas sí se dan, en el caso de que sean verdaderos, que la mayor parte de las veces no lo son, nunca jamás santifican. Porque lo que santifica es la caridad, y los dones del Espíritu Santo sí que brotan inmediatamente de la caridad y te ordenan en ese sentido. O sea que, repito, en la terminología bíblica aparece siempre términos muy parecidos, pero desde el punto de vista sistemático esto lo tenemos que tener claro. O sea, no confundáis nunca jamás los dones del Espíritu Santo que reciben todas las personas, y todos tenemos que vivir conforme a los dones, que los carismas del Espíritu Santo, que se dan con bastante poca frecuencia, que no son algo estable. Los dones sí son algo estable, mientras uno esté en gracia tiene los dones. Los carismas pueden ir o estar en cualquier sitio y no son algo estable. Por eso lo que estamos viendo a veces en la diócesis, estas reuniones que no se reúnen y parecen que se suscitan carismas, como si uno va a un sitio y sortean, o sea, aquí en lugar de sortear una cesta de Navidad, sorteamos el carisma de la profecía, a ver a quién le toque. Cuanto más vaya uno, más papeletas tiene para la rifa. No, evidentemente eso no es así. Bien, pasamos ahora también brevísimamente a la terminología de las expresiones de fe, esperanza y caridad. El término fe, esto lo habéis estudiado ya en Teología Fundamental, con lo cual tampoco hace falta que le demos muchas vueltas. Aquí tenéis una serie de significados, todo esto lo podéis leer. Fijaos que básicamente la fe, digamos, sistematiza, es como si resume toda la relación entre el individuo y Dios. Obviamente está relacionada con Jesucristo, creemos en Él. Esto luego tiene toda una serie de consecuencias. Creer quiere decir también llegar a ser cristiano. Bien, repito,
tenéis aquí toda una serie de pasajes, solo que esto nos, diríamos, es más propio de la teología fundamental, pero lo he puesto aquí para que el tratamiento estuviera más o menos completo. Simplemente recordad que en las cartas pastorales se subraya mucho, no solo en estas cartas, pero aquí, la necesidad de que la fe esté unida a esa sana doctrina, o sea, la fe consiste en que se mantenga la doctrina correcta que Jesucristo nos ha transmitido. Bien. La esperanza es el término elpis. En el sustantivo, fijaos, no aparece nunca en los evangelios. Sí aparece el verbo esperar, pero el sustantivo en los evangelios no aparece. Tiene el sentido tanto del acto de esperar, el tender a una cosa, como el contenido que se está esperando. Aquí tenéis una serie de usos. Por ejemplo, para San Pablo, Abraham es el ejemplo de esperanza. Se asocia esperanza al no ver, el justificado espera ya alcanzar la vida eterna. O sea que fijaos, por tanto, la esperanza tiene siempre mucho que ver con esa búsqueda de la vida eterna, con esa tendencia a la vida eterna. Bien. Y ya por último, de estos tres términos, agape, caridad, que en esta sale un montón de veces. Fijaos, si consideramos tres palabras del grupo, amar, o sea, el verbo, amor, el sustantivo, y amado, el adjetivo, también el participio, aparece nada menos que 320 veces, o sea, es una cantidad bastante notable. Donde más, así como el término de justicia aparecía más en San Juan, en San Pablo, el término amar, donde va a aparecer más, es en San Juan. Lo que pasa es que, fijaos, es el sentido de amar, pero hablando de un amor sereno, de una aceptación amistosa, más bien que el término eros, porque eros tenía un sentido mucho más de fuerza afectiva, también en usos, en contextos filosóficos, porque fijaos que era muy común en todo el campo platónico hablar de que había como un eros, un amor que nos lleva hacia lo divino, a la unión con la divinidad, pero que en ese sentido sería como más impersonal, es como una fuerza que nos lleva hacia esa contemplación de Dios, hacia esa unión con Dios, mientras que agape es algo mucho más sereno y que tiene que ver con la relación de amistad entre dos amigos. O sea, por tanto, la diferencia de eros y agape aparecen ambos, tanto especialmente en los primeros padres, pero aquí lo que nos interesa es agape. En general se reserva para personas, para el amor al prójimo, amor mutuo o amor a Dios. También amor a los enemigos. En San Pablo el punto de partida va a ser siempre el amor que Dios nos ha manifestado en Cristo. Ese amor se ha derramado por medio del Espíritu Santo, pero fijaos cómo lo indica aquí. Por ejemplo, en Romanos 5:5, cuando dice que el amor de Cristo se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado, no se dice el eros, sino se dice el agape, porque se refiere, repito, a esa mutua relación amistosa, serena, no tanto, que claro, la noción de eros tiene más que ver como con un impulso que tiende hacia algo. O sea, en ese sentido, eros es mucho más impersonal, porque es algo que puede tender a otra persona o a otra realidad, pero es muchísimo más impersonal, mientras que agape, por necesidad, habla de la relación entre los dos como una forma de amistad. Esto lo veremos, es importantísimo, porque si no se pueden plantear todas las tonterías en torno al amor puro. Decir que hay que tener un amor tan purísimo a Dios que no se fije en cuál va a ser el premio. Claro, la cuestión puede parecer así como muy espiritual y muy sofisticada, pero en realidad es una tontería. Porque si tú entiendes el amor como agape, es absurdo decir, yo quiero amar a Dios tanto que aunque estuviera en el infierno le amaría. No, es que precisamente el infierno es que no estás con Dios, con lo cual es absurdo pensar en un amor a Dios que no conlleve la cercanía a Él y la mutua amistad con Él. O sea, por eso, fijaos, es muy importante este término. Esto realmente pasó en la historia de la teología. Como se concretó esto es que bastantes teólogos, primero nominalistas, luego pasó también a los jesuitas, venían a decir que el objeto formal de la caridad era la bondad de Dios en sí misma. Santo Tomás dirá que no. La bondad de Dios en sí misma en cuanto que la comparte con nosotros. Porque si tú te quedas con la bondad de Dios en sí misma, eso parece más bien que tiene que ver con el eros.
Tú tiendes a una cosa que es buena en sí misma, pero la amistad no es eso. La amistad no es simplemente que tiendes a alguien que es bueno en sí mismo, sino que hay esa relación mutua, ese amor mutuo. Por eso, digamos, no vamos a estudiar sistemáticamente el tema de la virtud de la caridad, pero en el fondo depende de todo esto, ¿eh? O sea, en la misma noción de agape hay cosas fundamentales sobre la noción de la caridad. En ese sentido, escribió el padre Santiago Ramírez, bueno, escribió un montón de cosas sobre esto, pero esta la tradujeron al castellano, sobre la esencia de la caridad. El que quiera profundizar sobre esto lo puede leer, porque en el plan de la vida espiritual, la cantidad de tonterías que se dicen, no es que hay que actuar por un amor purísimo a Dios, que no tenga presente el propio beneficio y demás. Para un poco el carro, que las cosas no son tan sencillas. Hay que precisar bien, porque si no estamos confundiendo eros con agape, y por ahí no vamos a ninguna parte. Bien, cerramos ya esta parte de la terminología, que como veis daría para un curso, para un seminario entero, porque se podrían ir analizando estos textos, comentándolos, pero era simplemente trazar el panorama. Y vamos a volver al tema de los ángeles. Hemos hablado de los ángeles en el Antiguo Testamento, pero vuelven a aparecer en el Nuevo Testamento. Como sucede con la creación, los ángeles es algo que se da por supuesto en los libros del Nuevo Testamento. No es que traten de los ángeles, ni se entra en el tema de cuál es su naturaleza o cómo actúan. Simplemente se dice que están al servicio de Cristo y de la historia de la salvación. Aparecen especialmente en los relatos de la infancia de San Mateo y San Lucas, en el Apocalipsis y en los primeros capítulos de Hebreos. Algo menos en el libro de los Hechos, aparecen algo, pero menos que esto, y hay alguna indicación en otros lugares. Es lógico, porque el centro de los evangelios y el centro de las cartas lo ocupa Cristo. Si aparecen los ángeles es por decir que están en relación con Cristo. Luego veremos una cosa sobre los demonios que sí es muy importante. En cuanto a terminología, la terminología es ángeles de Dios o ángeles del Señor. Aparece claro que son seres creados, no son emanaciones de la divinidad y cumplen diversas misiones que se les encomiendan. No hay reflexiones sobre su naturaleza. Lo único, el único detalle en todo el Nuevo Testamento y en los Evangelios que se habla de su naturaleza es el siguiente versículo, cuando dice: Jesús les dijo: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. O sea, aparece la idea de que los ángeles no pueden morir. O sea, no es que el cuerpo resucitado vaya a ser como un ángel, pero se van a parecer ambos en que no pueden morir. También se afirma que su número es muy grande, así aparece en la carta a los Hebreos o aparece en el Apocalipsis, pero solo tenemos dos nombres propios, el de Gabriel y el de Miguel. En el Antiguo Testamento además aparece el de Rafael en el libro de Tobías, pero aquí solo tenemos estos dos. Esto luego también ha dado lugar a multitud así de curiosidad, que ha pasado un poco como con los evangelios apócrifos. Como no hay muchos datos, pues a falta de datos la imaginación, corre veloz en este sentido, y ha habido... Porque con el tema de los ángeles, ha sucedido que, por desgracia, en la reflexión teológica, por toda una serie de presupuestos, no se ha hablado de los ángeles. Ahora comentaremos algo por el tema de los demonios, pero diríamos, en cambio, en el de la especulación, la reflexión más o menos morbosa, ha habido todo lo que queráis. Tuvo incluso que intervenir la Congregación de la Fe respecto a alguna fundación que decían que les daban la comunión los ángeles, o estaban así en diálogo continuo con los ángeles. O sea, era una cosa, aparte que aquí no se ha podido llegar a un cierto equilibrio, o se pasa a un extremo o se pasa al otro. Las indicaciones que dan es que acompañan a Dios, muestran su gloria, ven continuamente el rostro de Dios, están en torno a Cristo, de ahí que aparezcan en los relatos de la infancia para acompañar su entrada en este mundo. En la vida pública aparece después de las tentaciones, en el marco de la pasión y durante la oración del huerto. Y luego también, por supuesto, en los anuncios de la resurrección y de la ascensión. O sea, y luego, en el libro de los Hechos lo que sucede es que, igual que los ángeles han acompañado la actividad de Jesús, sobre todo en los inicios, se hacen presente en la expansión de la Iglesia.
En concreto, ante las dificultades de San Pedro, cuando tienen que sacar a San Pedro de la cárcel, o como mensajeros que, digamos, ayudan a los apóstoles. Sería esto un poco los textos que tenéis en el libro de los Hechos. Lo que pasa es que junto con los ángeles sí aparece con más frecuencia el tema de los demonios. Por supuesto, dentro de la misma sobriedad que tiene el tema de los ángeles, pero fijaos, por ejemplo, la terminología es muy interesante, el pasaje de Apocalipsis 12:9, porque tenéis aquí resumidos todos los términos sobre el demonio que hay prácticamente en toda la Escritura. Fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue precipitado y sus ángeles fueron precipitados con él. También tenéis la denominación el príncipe de este mundo o el dios de este mundo. Con lo cual, veis respecto al tema de los nombres, aquí los tenéis todos resumidos. También es muy interesante que el primer acto de la vida pública del Señor, tal como aparece en los sinópticos, porque el primer acto en la vida pública es el que describe San Juan, las bodas de Caná, pero tal como lo presentan los sinópticos, sea el de las tentaciones. El Señor se enfrenta a la tentación del demonio. Esto también, por otra parte, nos pone de relieve que el demonio no conocía la naturaleza divina de Cristo. Pensad que los demonios, al haberse separado de Dios, mantienen el conocimiento que les corresponde por naturaleza, pero obviamente no tienen ningún conocimiento de la gracia. O sea, en ese sentido, el apóstol Santiago puede hablar de fe de los demonios, pero fe en el sentido de una fe que depende de toda la multitud de signos que conocen, porque ellos conocen todas las cosas que realiza el Señor, o realizan los apóstoles en el campo de la naturaleza, y se dan cuenta de que tiene que ser el Hijo de Dios, pero para darse cuenta de eso primero tienen que suceder todas esas cosas. Lo veremos con detalle cuando estudiemos el tema de los ángeles. O sea, entonces en los demonios tú puedes decir que hay fe, pero una fe coaccionada por la evidencia de los signos, no una fe por la moción de la gracia, que es la que tenemos nosotros. Como consecuencia, el demonio no conocía que el Mesías iba a tener que ser verdadero Dios y que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Bien, al rechazar estas tentaciones, muestra el modo de establecer el reino. Será un Mesías pobre, que sufrirá el hambre, que su misión no es la de proveer de bienes materiales, no será un Mesías, realizador de maravillas y espectáculos, y, tampoco va a hacer demasiado caso a los reinos de este mundo, sino que va a acceder a la gloria universal por la pasión. Y luego este combate con el demonio aparece clarísimamente en el tema de los exorcismos. O sea, que los exorcismos en modo alguno son algo secundario en la vida de Cristo. Son un signo de la venida del reino. Fijaos, las palabras del Señor son clarísimas. Si yo expulso a los demonios con el Espíritu de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y cuando actúan los discípulos, el Señor explica que ha visto a Satanás caer del cielo. Tenemos multitud de textos sobre los exorcismos. Quizá podríamos recordar esta parábola del hombre fuerte. Hay uno que es más fuerte que Satanás entre los hombres, el Hijo de Dios, que va a permitir liberar a las personas del influjo del demonio. Por eso, fijaos, con la venida de Cristo no es que el demonio haya sido aniquilado, pero sí puede ser dominado. Quizá el exorcismo más llamativo es el de los gerasenos, cuando se van todos los cerdos por el precipicio. Ahí, los partidarios o los devotos del jamón se quedarían con las ganas, porque toda la cantidad de jamones que se perdieron en el exorcismo aquel. Obviamente esto lo realizó el Señor fuera de Israel, porque en Israel no es que, como lo del cerdo como que no les hacía mucha gracia, pues no, por eso dicen la región de los gerasenos que era, de vez en cuando algo de jamón comían, igual que los moros, que dicen que no pueden comer jamón ni beber, pero en fin, luego cuando no ve nadie, utilizan ahí la moral esta jesuítica del más o menos, y ahí se ponen morados, pero diríamos la norma era lo otro. Ahí la idea era que el mal reduce al hombre al estado de los animales, y Jesucristo es sobre todo el Salvador espiritual. Terminamos ya el pasaje con estas consideraciones sobre los ángeles y demonios, porque recuerdo que todavía en nuestros días es cierto que esto se va superando,
pero se ve oscurecida la cuestión de los ángeles y demonios, lo veremos en la parte especulativa, porque muchos no los quieren aceptar como seres reales. O sea, para los evangelistas es clarísimo que son seres reales, tan reales como puede ser una piedra o un río. Algunos podrían decir que nos encontramos ante interpretaciones que ofrecen los autores sagrados, un poco como la descripción del mundo en los primeros capítulos del Génesis, como aguas en la bóveda del cielo. Pero esto no es así. O sea, los relatos de los evangelios son claramente históricos. Estas se están refiriendo a personas concretas, a cosas concretas, a sitios concretos, a cantidades concretas, el que haya tales panes o tales otros. Y es en ese contexto en el que se habla de la actuación de los demonios. Otra cuestión muy distinta, que es la que está pesando, es si lo que se denomina cosmovisión moderna es compatible con tales seres, porque esto Bullmann es el que mejor lo sintetizó al decir que no podemos emplear la luz eléctrica y creer en ángeles y demonios. Esta afirmación es completamente ideológica y ciertamente es una muestra de la ignorancia, o quizá del complejo, de no pocos exegetas ante un mundo de la ciencia que desconocen. Precisamente todo el tema de la luz eléctrica, si tratamos los fenómenos cuánticos que hay debajo, nos muestran la inconsistencia del determinismo y el que la información sea distinta de la masa y energía y por tanto puedas pensar en que haya un ente que sea pura información. Evidentemente, si tú eres, digamos, newtoniano de la estricta observancia, no puede haber ángeles, porque todo se reduce a un movimiento mecánico. Si lo reduces todo a un movimiento mecánico, no puede haber ángeles, pero con eso tampoco puedes explicar ni fenómenos del mundo cuántico, ni fenómenos complejos, ni nada por este estilo. O sea que en este caso lo que habría que decir es que la exégesis tiene que abandonar un paradigma de ciencia ilustrada que si alguna vez fue realmente científico, cosa que se puede dudar, hoy es claramente un instrumento ideológico para oponerse a la revelación. O sea que eso, por eso es tan importante. Repito que aquí hay que evitar un poco todas estas cuestiones de morbo con el tema de los exorcismos. Tampoco es cuestión de retransmitir todos los exorcismos, de una cosa de este estilo, porque, o sea, claro, como digamos en el tema de los exorcismos, entra de fondo una criatura que tiene voluntad, no es que puedas hacer tus experimentos con lo primero, tampoco es tan sencillo así encontrar así, esto no es como lo de la vacuna, que encuentras voluntario, les pones la vacuna y ves lo que pasa, que tampoco es tan sencillo, no vamos a encontrar aquí 30 endemoniados, vamos a hacer pruebas y vamos a ir midiendo, claro, os dais cuenta de que la cosa no es tan sencilla. Puede haber observaciones de exorcistas o de gente que realiza un exorcismo, pero no es una cosa, digamos, tan sencilla como para poder investigarlo, pero los testimonios están ahí, los hechos están ahí, algunos son especialmente claros. El problema es que, como en tantas personas, falta fe, pero porque falta razón, porque se creen que, digamos, que estamos en un paradigma de esto, de la modernidad, en la que todo lo tiene que explicar una ciencia determinista y demás, pero claro, en el fondo es una profundísima, el problema es la cantidad de clero que hay en ese sentido, porque tenía que ser coherentes, si usted es coherente con esto, tendría que decir que es ateo y que no cree nada y por tanto usted en la iglesia no pinta nada, digamos ahí, pensad que hay el modernismo, todos estos planteamientos modernistas son siempre algo enormemente incoherente, porque si fueran coherentes deberían de dejar la iglesia y deberían abandonar la fe, obviamente, los otros que están queriendo engañar a la gente cuando ellos no creen en nada, eso es bastante claro. Pero para que os fijéis hasta qué punto entran estas tonterías en las cabezas, claro, ahí el demonio muchas veces entra en las cabezas de los liturgistas, ahí lo tiene muy fácil porque como hay poca sustancia, ahí entrar es bastante fácil. Fijaos, por ejemplo, la estupidez que hicieron con el bendicional. Si examináis el bendicional actual, veréis que no hay una sola oración donde se haga referencia a pedir la protección contra el poder del demonio. Si tomáis el bendicional anterior, sea la edición del 1925 o alguna edición posterior, en multitud de oraciones hay referencia a vernos protegidos contra el poder del demonio. Lo tenéis en la oración del agua bendita. La oración del agua bendita, que se habla de la salud y la limpieza, parece que es un anuncio de colonia o algo por el estilo, o de un jabón de esto, ¿no? Pero mientras que en la bendición, que era con la sal y del agua, se hace referencia a la protección
contra el ataque. Claro, ¿por qué? Pues porque lo han redactado, no creían en el demonio, o sea, dudo que tuvieran fe, en fin, viendo luego quiénes fueron o cómo viven, en fin, o cómo está en Roma, pues uno ya entiende muchas cosas, pero vamos, pero ahí lo que hay es una incoherencia. Como se puede utilizar ahora el anterior, pues tampoco hay demasiado problema, o sea, se utiliza, que además es más corto, te quitas todas estas homilías y demás, pues es más sencillo, pero para que veáis un poco hasta qué punto entran las confusiones en las cabezas en este sentido. Incluso muchos se opusieron a que se renovara el ritual de exorcismo, se hicieron al final un ritual un poquitín flojo, porque casi con cosas que parece una liturgia de la palabra. O sea, ¿qué pasa? ¿Que tienes que dar una homilía al demonio para que se vaya? Bueno, puedes leer en los documentos de la conferencia episcopal y a lo mejor por aburrimiento se va, bien, es otra opción, pero realmente lo que se entiende por exorcismo no es eso. O sea que, por eso os digo, aquí es muy importante acudir al mismo texto evangélico y ver cómo aparece como una profunda realidad. Hacemos la pausa y ahora seguimos.